vamos a hablar acerca de un personaje del Nuevo Testamento. Este personaje hace una declaración bastante profunda. Hemos estado viendo algunas declaraciones profundas en la Biblia. Por ejemplo, Dios lo encaminó a bien. Esa fue la primera que estuvimos viendo. También Miguel hablaba de elige a quién servirás. Otra declaración profunda. Y Job, la semana pasada veíamos que declaraba que yo sé que mi Redentor vive. Hoy vamos a ver una declaración más. Para eso le voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 16. Este mensaje tiene como título, ¿quién dices que soy? Y quería comenzar con una historia. Y es que un hombre se quedó atrapado en el aeropuerto porque acababan de cancelar su vuelo. Como muchos, este hombre tenía que esperar detrás de una larga fila para que le den algún arreglo o para que le den algún vuelo alternativo para que pueda volver a su casa. Después de un tiempo, este hombre comenzó a impacientarse, comenzó a ponerse nervioso y en un momento dio un empujón a todos los que estaban adelante en la fila, se adelantó directamente y pasó hasta el mostrador y dijo, señora, necesito un boleto para ir a mi casa. No me importa cómo lo consiga, pero quiero que me entreguen mi boleto ahora mismo. Entonces, la mujer, el personal del mostrador, le dijo, señor, me encantaría poder ayudarlo, pero hay muchas personas enfrente de usted. ¿Le importaría volver a la fila y hacer cola como todos los demás? El hombre le respondió, no sabes quién soy. La señora le dijo, señor, lo siento, no sé quién es usted. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? Sí, señor, me temo que no sé quién es usted. ¿Realmente no sabe quién soy? No sé quién es usted. Bueno, debería saber quién soy. Y en ese momento, el personal del aeropuerto tomó el micrófono y habló por los parlantes y dijo, damas y caballeros, ¿puedo llamar su atención, por favor? Tenemos una situación acá. Un hombre no sabe quién es. Si alguno de ustedes conoce su identidad, ¿podría venir al mostrador 7, por favor? Bueno, este es un mensaje sobre identidad. Y cuando nosotros sepamos su identidad, también vamos a conocer quiénes somos nosotros. Es un mensaje sobre identidad y en particular, ¿sabes quién es Él? La persona de la que te estoy hablando es Jesucristo. ¿Sabes quién es Jesucristo? Creo que esta es la pregunta más importante de la vida. Ciertamente, esta es una pregunta que toda la iglesia debería responder bien, correctamente. Y es una pregunta que todo cristiano debe responder bien. Cada cristiano en particular, cada individuo debe responder. ¿Quién es Jesucristo? Imaginemos este escenario. Vas caminando por la peatonal de Santa Fe y ves a algunos hombres con micrófonos y cámaras que se acercan a vos para entrevistarte. Vos pensás que te van a preguntar qué pensás del Mundial, cómo pensás que le va a ir a Argentina en Qatar 2022, o sobre la educación, o sobre la política. Pero no, para sorpresa tuya, lo que estos hombres te preguntan es, ¿quién es Jesús? Y vos te pones a pensar, ¿un buen hombre? ¿Un hacedor de milagros? ¿Un profeta? ¿Un gran profeta? ¿El Hijo del Hombre? ¿El Hijo de Dios? ¿Un invento de la iglesia? ¿Jamás existió?
¿qué es lo que vas a responder? ¿Qué es lo que responderías? No me digas. Pero todo hombre se va a enfrentar a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Cuando era chico, cuando era niño, veía imágenes, fotos de Jesús y pensaba que Jesús era ese hombre alto, rubio, de pelo largo, con ojos celestes y profundos. Pensé que ese era Jesús. Pero esta es una pregunta que no solo responde cada individuo, sino que es interesante ver cómo responden las diferentes religiones a esta pregunta. Por ejemplo, los hindúes, el hinduismo, ellos ven a Jesús como uno de los millones de dioses. Sí, reconocen que Jesús es Dios, pero un Dios entre millones de dioses para adorar. ¿Qué hay de la fe musulmana? Así se dice, el Islam. Rubén me mandó un videíto, una historia de Instagram hace unos días, de un joven que tenía el llamado de ir a evangelizar a otras naciones, de ir a otras naciones a predicar, a compartir acerca de Cristo, pero que los pastores y su iglesia le ponían freno y trabas. Bueno, este chico estaba con la camiseta de Argentina y quería ir a Qatar. Pero pensemos, en realidad se quería ir al Mundial. Pensemos, en Qatar predomina la religión musulmana. ¿Qué piensan los musulmanes acerca de Jesús? Bueno, ellos piensan que Jesús fue el penúltimo profeta, un niño santo de nacimiento virginal, pero no es Dios ni el Hijo de Dios. Y si este chico quiere ir a compartir el evangelio a Qatar, va a tener que hacerlo con cuidado porque son religiosos extremos que utilizan la violencia con aquellos que no comparten su Dios. ¿Qué hay de los budistas, del budismo? Piensan que Jesús fue un hombre sabio, iluminado, santo, pero no divino, que Jesús no era Dios. Los mormones también tienen algo que decir acerca de Jesús. En el libro de los mormones, no sé si esto lo podemos decir, pero en el libro del Mormón dice que los primeros líderes enseñaron que Jesús tuvo múltiples esposas y múltiples hijos durante su ministerio terrenal. Jesús fue el primer bebé que le nació a Dios en el cielo, cuando Dios, en cuerpo físico, tuvo relaciones sexuales con María, su propia hija. Es decir, es el hermano espiritual de Lucifer. Toma mate lo que piensan. Testigos de Jehová, ¿qué opinan? Entre muchas cosas que creen de Jesús, creen que Jesús vino y que es un arcángel. No me sale esa palabra. Creen que Jesús es el arcángel Miguel. Son la misma persona. Así que es interesante, podés encontrar diferentes opiniones de varias religiones sobre la persona de Jesús. Pero yo te pregunto a vos, ¿quién es Jesús? Mateo 16 marca un punto crítico, un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Hasta este momento Jesús había estado compartiendo y predicando mucho, enseñando mucho. Es muy conocido en la nación de Israel y su fama se había extendido por todas partes. La gente común lo había abrazado, habían visto sus milagros y habían escuchado sus enseñanzas y la palabra se había corrido de pueblo en pueblo y a lo largo de los caminos polvorientos de Galilea, los hombres hablaban de él y se preguntaban una cosa: ¿quién es Jesús? Lo más importante es que los religiosos judíos espirituales habían oído acerca de Jesús y lo que habían escuchado no les caía nada bien. Era una amenaza para sus intereses. Antes había habido una amarga confrontación entre Jesús y los fariseos,
y lo habían acusado de hacer sus milagros por el poder de Belcebú. En esencia estaban diciendo que Jesús es un enviado del mismo infierno. Cuando llegamos a Mateo 16, es claro que Jesús había sido rechazado por su propio pueblo. Su destino estaba sellado. La sombra de la cruz se cierne sobre su cabeza. Y aunque la gente lo escuchó con alegría, lo escuchó con gozo, no sabían quién era él. Les gustaba, pero no lo adoraban. Para ellos fue un gran maestro, un gran hacedor de milagros y nada más. Así que Jesús, en medio de esta creciente oposición y rodeado de multitudes de personas que lo querían, pero que no lo entendían, en medio de la agitación creciente que al final terminaría en el Calvario, en el Gólgota, hizo algo inusual. Tomó a sus discípulos y los sacó del territorio de Israel. Salió de Israel hacia el norte, al territorio de los gentiles, a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Lo que sucedió ahí cambiaría el curso de la historia. Jesús sabía que dentro de poco sería colgado en una cruz. Es inevitable porque la nación de Israel ya lo había rechazado. Por lo tanto, su tiempo es limitado y su estrategia debía cambiar. Debe formar una nueva comunidad para que puedan continuar en su nombre después de que Él se haya ido. Pero antes de que pueda hacer eso, debe saber dónde están sus discípulos, dónde están sus hombres. Él debe sacarlos a la luz. ¿Estás con Él? ¿Sabés quién es Él realmente? Si queremos pensar en términos escolares, Mateo 16 fue como el examen final para los discípulos, la prueba final para sus seguidores. Nunca antes los había puesto en este lugar. Nunca antes les había hecho directamente esta pregunta, aunque sea no lo tenemos registrado, pero lo hace en Mateo 16. En realidad le hizo dos preguntas. Una pregunta fue el calentamiento de la otra. La primera pregunta fue la preparación de la pregunta real, del asunto real. Entonces, ahora veamos más rápido la primera pregunta. Versículo 13, la segunda parte, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En la misma pregunta les da una pista Jesús para después. El Hijo del Hombre es un término profético que hace referencia al Mesías que iba a venir. Es decir, él se está llamando el Hijo del Hombre, el Mesías. Pero esta es la primera pregunta. Jesús ya sabía la respuesta. Quería que sus discípulos reconocieran lo que los demás decían de él. Así que le dieron 4 respuestas más populares sobre quién es Jesús. Unos, Juan el Bautista. Esta, si recuerdan, fue la respuesta de Herodes. Otros, Elías. Esto era muy popular porque el pueblo judío estaba esperando el regreso de Elías. Otros, Jeremías. Jeremías fue el más grande de los profetas posteriores, o alguno de los profetas, es decir, alguno de los portavoces de Dios. Cuando leemos un pasaje como este, tendemos a restar importancia a esas respuestas porque ya sabemos la respuesta correcta y pensamos, estos tontos no sabían la respuesta. Pero las respuestas en realidad estaban destinadas a halagar a Jesús, a intentar engrandecer a Jesús de alguna manera. Sería como si le preguntaran a mis compañeros de fútbol, a Leo, a Laus, ¿quién es el Gaby? Lionel Messi, Riquelme, como que intentaban halagarlo. Entonces, si lo dijeron en serio,
sería un gran cumplido a pesar de que la respuesta sigue siendo incorrecta. Estas personas al menos sabían que Jesús no era un mal hombre. Estaban fascinados por lo que no podían entender. Hay dos cosas que podemos notar en esto. Primero, es que la gente común amaba a Jesús aunque no lo entendía completamente. Otra cosa que podemos notar es que es muy posible, incluso con un corazón sincero, malinterpretar quién es Jesús. Podés tener las mejores de las intenciones, pero acerca de Jesús tenés que estar claro. Es posible que una persona simpatice mucho con la verdad espiritual y aún así no entienda quién es nuestro Señor Jesús. Es posible malinterpretar con las mejores de las intenciones. Hay muchas personas a las que le gusta el Señor Jesús, les cae bien sus enseñanzas, pero no lo adoran, no lo siguen, no le sirven, no le obedecen, no lo entienden. Piensan que es un buen hombre, incluso piensan que es un gran hombre, incluso un hombre que tuvo una relación especial con Dios, pero no creen que Él sea el Hijo del Dios del cielo. Hay otras personas que afirman con sus labios conocer y entender a Jesús, pero con sus hechos y con sus acciones demuestran que en realidad no lo entienden. Es interesante notar que dentro de estos tres nombres de profetas hay tres diferentes tipos de profetas, lo que significa que las personas tenían una visión preferencial acerca de Jesús. Veían en Jesús lo que ellos querían, lo que ellos preferían. En primer lugar, Juan el Bautista. Era conocido por su celo, era muy celoso, era confrontador, iba de frente, decía la verdad sin pelos en la lengua, a veces duro, pero un profeta que dice la verdad. Conocido por confrontar el pecado y ser audaz y desafiar a la gente, él desafió a los políticos, le cortaron la cabeza por eso, pero lo hizo de todos modos. No solo confrontó a los políticos, sino también confrontó al pueblo y a toda la población sobre su pecado, y luego anunció que vendría Jesús. No sé si... No pasa nada si se traba el PowerPoint. Ese era el ministerio de Juan. Y es interesante cómo algunas personas pensaron que Jesús era Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos. Había algunas personas a las que le gustaba el Jesús de confrontación, el Jesús fuerte, el Jesús audaz, el Jesús que señala el pecado, el Jesús que va a expulsar a los cambistas con látigo. Nos gusta esa parte de Jesús en la Biblia. El que llama a los religiosos hipócritas, tumbas blanqueadas, víboras, serpientes. En cierto modo hay personas que hoy aman a Juan el Bautista. En segundo lugar, Elías. Era conocido por su poder, por sus milagros. Era poderoso, un profeta de Dios. La Biblia dice que levantó de entre los muertos al hijo de una viuda, que hizo bajar fuego del cielo para consumir a los enemigos. La Biblia dice que ni siquiera experimentó la muerte natural, que Dios lo llevó al cielo en un torbellino. Hay gente, obviamente, que ama lo sobrenatural, que vienen a la iglesia buscando al Jesús de los milagros. Buscan a un milagrero, buscan los beneficios, se acercan a Jesús por lo que Jesús les puede ofrecer materialmente. En tercer lugar, Jeremías. Era conocido históricamente como el profeta llorón. Era muy tierno de corazón, lleno de compasión, de gracia, de amor por su pueblo judío, que por cierto lo traicionó porque no les gustó el mensaje que él daba. Entonces habían perseguido al mensajero Jeremías, fue arrojado a un pozo y dado por muertos, perseguido de muchas maneras, pero fue fiel
en decir la verdad, pero era conocido como un profeta compasivo. Tenía un corazón para la gente, lloraba por su pecado y la gente ama ese aspecto de Jesús. Compasivo, lleno de gracia, misericordia, amor y amable. Pero mientras que el mensaje cristiano es Dios te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte tal y como eres, estas personas se quedan con la primera parte del mensaje. Finalmente, alguno de los profetas, si no es Juan, si no es Elías, si no es Jeremías, creen que es uno de los profetas. Ahora, el hecho es que Jesús es todas estas cosas. Él es audaz, Él es confrontador, Él es un celoso proclamador de la verdad como Juan el Bautista, y ciertamente es un maravilloso y poderoso que hace milagros y obviamente tiene mucha gracia, amor, bondad, misericordia y compasión por las personas, particularmente por los pecadores. Él era todas estas cosas, pero era mucho más que esas cosas. Y sin embargo, eso es lo que la gente decía acerca de él. Supongamos que ahora nosotros llevamos una cámara a la peatonal de Santa Fe, una cámara y un micrófono. Y les preguntamos a la gente, ¿quién es Jesús? Estas serían algunas de las respuestas. Un buen hombre, el Hijo de Dios, un profeta, un rabino galileo, un maestro de la ley de Dios, la encarnación del amor de Dios, un maestro del Espíritu reencarnado, un revolucionario, el Mesías de Israel, el Salvador, un sabio del primer siglo, un hombre como cualquier otro hombre, un rey, un maestro incomprendido, el Señor del universo, un necio que se creía hijo de Dios, una fabricación de la iglesia primitiva. ¿Alguna vez te frenaste, te detuviste a pensar qué es lo que piensan las personas que te rodean acerca de Jesús? Es una buena oportunidad, estas fiestas, la Navidad, para que les preguntes, ¿quién crees que es Jesús? Vos sos el encargado de testificar la verdad acerca de él a esas personas. Todo el mundo, al parecer, tiene una opinión de él. Por mucho que la gente trate de ignorarlo o empujarlo a las márgenes de la vida, él sigue demostrando que es una figura central de la humanidad, la persona más importante de la historia humana. Estar casi en lo correcto acerca de Jesús es estar completamente equivocado. ¿Por qué? Porque no nos salvamos por tener buenas opiniones acerca de Jesús, por acercarnos a tener una idea acerca de quién es Jesús. Nos salvamos por conocerlo a Él personalmente. Eso no es suficiente, acercarse. La verdad acerca de Jesús debe ser entendida personalmente, captada personalmente, experimentada personalmente, poseída personalmente. Acercarse no es suficiente. Y eso me lleva a la última pregunta, a la segunda pregunta, que dice así, versículo 15, la primera parte, ¿y vosotros, quién decís que soy? En el texto griego, esa palabra vosotros tiene un acento enorme. Es como si Jesús estuviera diciendo, pero ustedes que estuvieron conmigo más que nadie, ustedes que caminaron conmigo, ¿quién dicen que soy? Esa es la pregunta más grande del universo y que todo hombre tiene que responder. Quizás se dan cuenta que Pedro responde por todos los discípulos. Habrán notado eso. Eso es porque él era como un bocón. El que iba primero siempre a responder, se apresuraba. Siempre que había una pregunta, Pedro siempre era el primero en responder. Y cuando Pedro responde acá, no está hablando simplemente por sí mismo. Él está hablando por todos los discípulos. Y su respuesta es muy, muy específica.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba diciendo, sé quién eres. Tú eres el Mesías enviado para salvarnos y eres el Hijo del Dios del cielo. Es corto y simple, pero en esta afirmación se encuentra todo lo necesario para la salvación. Creo que algunas personas van a leer esta afirmación y van a decir, bueno, no es para tanto. Yo también hubiera dicho que Jesús es el Hijo del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en realidad cuando Pedro lo hizo, tiene un valor agregado, porque eran pocos los que estaban con Jesús y muchos los que estaban en contra de él. Y en esto nos damos cuenta por qué Jesús los llevó a Cesarea de Filipo para tener esta conversación. Quería llevarlos a un contexto de opiniones seculares y la cultura pagana para obtener de ellos una respuesta de quién era él en contra de todas las opiniones incorrectas y contradictorias a su alrededor. Él mira a sus discípulos y les dice, vos, ¿quién decís que soy yo? ¿Están dispuestos a ir en contra de todas las opiniones y voces seculares para afirmar quién soy yo? ¿Están dispuestos a creer y declarar mi propia identidad? Qué fácil hubiera sido para Jesús y para los discípulos que los hubiera llevado a una sinagoga en Capernaum y tener esta conversación ahí. Pero no lo hizo. ¿Por qué los llevó tan lejos para tener esta conversación? ¿Por qué? La razón es por la que él los llevó lejos a uno de los lugares más paganos de esa zona, fue porque estaba obligando a sus discípulos a hacer una declaración audaz y sacarlos de su zona de confort. Los estaba llevando a un lugar que hacía alarde del pensamiento secular, que hacía alarde de la cultura pagana, y en ese contexto Jesús les pregunta acerca de quién es Él. ¿Estás dispuesto a apartarte de todos los puntos de vista del mundo para testificar acerca de quién soy yo realmente? Es por eso que los llevó ahí. Es fácil venir a la iglesia y cantar canciones de adoración en la comodidad de la iglesia. Decir, sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, pero tu Cesarea de Filipo está ahí afuera, en el mundo, ahí está. ¿Vas a testificar ahí acerca de Jesús? ¿Vas a tener esa valentía, esa audacia? ¿Testificarás sobre quién realmente es Él, como lo revelan las páginas de la Biblia? ¿Testificarás sobre la verdadera identidad de Jesús en tu Cesarea de Filipo? Es fácil declararlo en la iglesia, pero no lo es en el mundo, en un mundo que es oscuro, que a veces es malvado con los cristianos. Frente a ese tipo de influencia mundana, ¿todavía te vas a levantar y declarar quién es Jesús y qué cosas dijo Él y qué cosas hizo Él? Esa es la confesión de Pedro. Pedro afirma que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, el que Dios apartó y señaló para un propósito único. Es decir, Él es el Mesías. Él es el rey prometido de los judíos, el descendiente prometido del rey David. Y es verlo como el cumplimiento de todas las promesas de las Escrituras. Es verlo como aquel de quien hablan las Escrituras y que claramente demostró ser cuando dijo en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Señor, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es. Y en el idioma original, así como Jesús habló a sus discípulos enfáticamente, Pedro habla enfáticamente acerca de Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo. Pedro enfatiza a Jesús en su respuesta, como para enfatizar que no hay otro como Jesús. Pedro no dice que simplemente Jesús es un Cristo. Él está diciendo, tú, Jesús, eres tú y solo tú el Cristo, el único Cristo, y no hay otro Cristo como tú. Ese es un elemento esencial en la declaración de Pedro. Jesús es el Cristo. Pero no es suficiente creer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Eso habla de su título humano. El segundo elemento esencial de esta confesión es que Pedro afirmó algo sobre la naturaleza divina de Jesús, que aquel que es Cristo no es nada menos que el Hijo del Dios viviente. Designar a Dios como el Dios viviente es distinguirlo de entre todos los dioses falsos que los hombres hicieron para sí mismos, dioses que no están vivos y que no son dioses en lo absoluto. Nuestro Dios es un Dios viviente, el que hizo todas las cosas y da vida a todos. Afirmar a Jesús como el Hijo del Dios viviente es afirmarlo como el Hijo de ese Dios que Juan afirma en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin nada de Él, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es afirmar que este mismo verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y hay un elemento, y con esto terminamos, hay un elemento esencial más en esta confesión de Pedro. Cuando Jesús hizo la pregunta, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Se la hizo a los discípulos como grupo, pero la respuesta la dio una sola persona, un individuo, Pedro. Y me gustaría sugerir que esto fue algo intencional de parte de Dios. Pedro fue guiado por el Espíritu de Dios para que haga esta confesión. Un solo individuo respondió esta pregunta para el grupo y expresó esta confesión de manera personal. Esto ilustra que esta gran y bendita confesión debe ser personal por cada individuo que la hace, para que sea una verdadera confesión. Vos personalmente tenés que hacer esta confesión, hacerla y depositar tu confianza en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa si tu familia es cristiana, no importa si tu familia viene a la iglesia, no importa si tenés algún servicio en la iglesia,
o algo en la iglesia, no importa quién seas, lo único que importa es que vos personalmente hagas esta confesión. Cada elemento de esta confesión es absolutamente esencial. A menos que Jesús sea el Cristo, el Mesías prometido, y a menos que sea también el Hijo del Dios sin pecado, la segunda persona de la Trinidad, entonces Él no puede salvarnos. Y a menos que personalmente, individualmente, racionalmente y de corazón confesemos con Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pongamos nuestra confianza en Él para salvación, entonces no podemos ser salvos. ¿Quién es Jesús para vos, hermano? ¿Quién es Cristo para vos? ¿Es tu respuesta una que te garantizará un hogar en el cielo cuando dejes este mundo? ¿Es tu respuesta la que le agrada a la carne, al mundo y al diablo, o es la que le agrada al Señor? ¿Sos salvo? ¿Querés ser salvo? Estas preguntas son vitales para vos. Y la más vital de todas las preguntas es la que estuvimos considerando juntos. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Un buen hombre? ¿Un gran maestro? ¿Uno de los mejores y más grandes hombres que haya caminado sobre la faz de la tierra? ¿O es el Cristo? ¿O es el Hijo del Dios viviente? Los hombres decimos, ¿qué decís? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es tu respuesta? Simón Pedro acertó la respuesta. Y solo acertó porque la respuesta le había sido revelada por el Señor. Ahora mismo el Señor te está revelando su identidad a tu corazón. Él te está convenciendo de tus pecados y te está atrayendo hacia Él mismo. Ahora es el momento de que vengas y que realices esta confesión y que deposites tu confianza en Él para ser salvo. Ahora mismo te estás preguntando, ¿qué debo hacer con Jesús? ¿Creo en Él o no creo? ¿Confieso acerca de Él o no lo hago? ¿Qué debo hacer con Jesús? Un día la pregunta será, ¿qué hará Jesús conmigo? Que el Señor te bendiga y te guíe a acercarte a Él y a rendirte ante Él. Bendiciones, hermano.